Buenas a todas y todos. En este video vamos a estudiar cómo los economistas pasaron de hablar de la tragedia de los comunes en una visión muy pesimista de la gestión de recursos comunes en la década de los 60 y 70, ahora más recientemente hablar de los dilemas de lo colectivo, una visión un poco más optimista basada en las contribuciones de Elinor Ostrom. Estas contribuciones tienen como dos grandes dimensiones. La primera dimensión es una dimensión de política pública, de cómo ayudar a hacer una mejor tarea con los recursos comunes, a gestionarlos mejor. Una segunda dimensión tiene que ver con la forma como entendemos el problema, con el tipo de teoría económica que utilizamos para aproximarnos a la gestión de recursos comunes. Vamos a ver que esta transición de la tragedia de los comunes a los dilemas de lo colectivo involucra un cambio en la forma en que los economistas pensamos la política sobre este tema de gestión de recursos comunes, pero también está asociada a una transición en la teoría económica de pasar de hablar de la teoría de elección racional tradicional a una teoría de la elección racional basada en los hallazgos de la economía comportamental y la aplicación de esa economía comportamental a estos dilemas de lo colectivo. Esta historia tiene dos grandes actores. Por un lado, Garrett Hardin, quien es un ecologista con doctorado en microbiología, que en 1968 publicó un artículo que se llama La tragedia de los comunes. Ese artículo está basado en una teoría de elección racional tradicional en el sentido que hemos hablado en este curso, es decir, donde los agentes tienen una función de utilidad egoísta y determinada por los ingresos absolutos, los pagos absolutos. En esa visión de Garrett Hardin, como lo vamos a ver en unos minutos, hay una visión muy pesimista sobre la gestión de recursos comunes. El hallazgo de Hardin es que si las comunidades tienen recursos comunes, cada uno de los miembros de esa comunidad va a intentar aprovecharse de esos recursos lo máximo que pueda y en consecuencia todos haciendo eso van a terminar sobreexplotando y agotando ese recurso común. Una visión muy pesimista sobre la sostenibilidad ambiental, por ejemplo. Después va a aparecer Elinor Ostrom, quien es politóloga con maestría y doctorado en ciencia política y que va a ganar el Premio Nobel de Economía justamente por las contribuciones de las que vamos a hablar hoy en este video. Ostrom va a hacer investigaciones de campo sobre esa famosa tragedia de los comunes y se va a encontrar una visión mucho menos pesimista. Ostrom va a encontrar que las comunidades efectivamente pueden gestionar esos recursos sin sobreexplotarlos. No siempre sucede. Entonces se va a poner a estudiar en qué casos se gestiona bien y en qué casos no se gestiona bien y en qué casos entonces se lleva a la tragedia de los comunes. Elinor Ostrom en esa posición mucho más optimista va a sugerir que en ocasiones, cuando las comunidades son pequeñas, poco desiguales y logran organizarse a partir de instituciones culturalmente aceptables, en esos casos van a lograr gestionar bien los recursos comunes y van a lograr evitar su sobreexplotación. Entonces lo que vamos a ver en el video de hoy es cómo pasamos de esa visión de Harding del 68 a la visión de Ostrom, adentrándonos un poco en los detalles de las teorías de ambas partes. La idea principal de este video entonces es que en el debate entre Harding y Ostrom vamos a entender que las comunidades pueden evitar las tragedias comunes mediante la construcción autónoma de reglas culturalmente aceptadas por sus miembros. ¿Listo? Y vamos a ver que en ese debate, para entender ese debate y para entender esa posibilidad de evitar la tragedia de los comunes, necesitamos cambiar de marco analítico pasando de la teoría de elección racional tradicional a la economía comportamental. El siguiente mapa conceptual nos permite entender exactamente para dónde vamos y cómo vamos a trabajar en este video. Entonces, recordemos que el problema es de gestión de recursos comunes y es necesario entonces volver a la definición de esos recursos comunes que ustedes habían visto en intro a la micro del semestre pasado. Entendemos por recursos comunes aquellos bienes que cumplen dos condiciones, que tienen rivalidad en el consumo y no hay exclusión, ¿no? Recuerde que los economistas dividimos todos los bienes según esas dos características, entonces hablamos de bienes privados puros cuando hay rivalidad y exclusión, hablamos de bienes públicos puros cuando hay no rivalidad y no exclusión, y de recursos comunes cuando hay rivalidad y no exclusión. ¿Listo? Vamos a sugerir que el camino que sugiere Harding es un camino en el cual hay sobreexplotación de los recursos, básicamente porque los agentes económicos maximizan sus ingresos absolutos en una función de max U de I que depende del ingreso de ese agente I. ¿Listo? Es una teoría de elección racional tradicional, obviamente sujeto a restricciones. ¿Listo? Esa es la tragedia, en eso consiste la tragedia de los comunes. De eso se trata la primera parte del video y en la segunda parte vamos a ver que la gestión de recursos comunes es posible hacerla sin llegar a su agotamiento, a su sobreexplotación en largo plazo.
Para poder entender esa gestión de recursos comunes sin tener que llegar a la conclusión de sobreagotamiento, de sobreexplotación y agotamiento, necesitamos cambiar la teoría de la decisión. Vamos a ver que cuando los agentes toman decisiones basados en una función de distancia social en la cual buscamos pertenecer al grupo, a la comunidad, en la cual buscamos reciprocidad y altruismo, como en la función que se encuentra allí en la diapositiva, Max UDI, que depende de una función de distancia social que está asociado al promedio del consumo de esos bienes X versus mi consumo, ¿cierto? En estos casos, en realidad vamos a llegar a dilemas de lo colectivo, como lo propone Ostrom, en una visión mucho más optimista, donde podemos tener acción colectiva comunitaria para resolver el problema de sobreexplotación, para crear reglas culturalmente aceptadas. De eso se trata la segunda y última parte de este video. ¿Listo? En consecuencia, la estructura de este video es esta. Primera parte Harding, entenderlo con detalle y después al final ver cómo llegamos hasta Ostrom y sus principales contribuciones. Entonces, ¿cuál es la lógica del razonamiento de Harding? Aquí les traigo una cita textual de su artículo de 1968. Lo que vamos a ver es que su razonamiento está basado en un agente racional tradicional. Entonces, dice Harding, imaginémonos que tenemos dos pastores, ¿cierto? Y que esos dos pastores comparten una zona de pastoreo, comparten un conjunto de pasto que le entregan a sus ovejas. ¿Listo? Entonces lo que va a decir Harding es que cada uno de esos pastores se comporta como un agente racional que busca maximizar su ganancia. Por lo tanto, la función de cada uno de esos, la función de utilidad de cada uno de esos pastores es UDI, que depende de YDI. ¿Listo? Dice, explícita o implícitamente, más o menos conscientemente, cada uno de esos pastores se pregunta cuál será la utilidad que yo gano al añadir un animal adicional, una oveja adicional a mi rebaño. ¿Listo? Lo que dice Harding es que eso tiene dos componentes. Por un lado hay un componente positivo que está asociado a que el incremento de un animal me lleva a tener más producción, probablemente mayores rendimientos, mayores ventas, mayores ingresos. Vamos a suponer que eso es una ganancia de más 1 en la función de utilidad de ese pastor. Por el otro lado, vamos a suponer que existe un componente negativo de esa adición de esa oveja al rebaño. Ese componente negativo corresponde justamente a la utilización de esos pastos comunes. ¿Listo? Sin embargo, la utilización de esos pastos comunes y sus efectos son efectos compartidos por todas las personas, por todos los otros pastores. En consecuencia, el efecto es negativo, pero es solo una fracción de -1 sobre la función de utilidad de ese pastor. Cuando Harding dice sumamos el componente 1 al 2, nos damos cuenta que rápidamente lo racional para el pastor es sumar la oveja adicional al rebaño. Y eso va a pasar con una primera oveja y después con una segunda y con una tercera y así sumamos y sumamos hasta que la conclusión a la que alcanzamos es una tragedia. Existe una tragedia porque todos los pastores están razonando de esta misma manera, por lo tanto todos ponen cada vez más ovejas, por lo tanto el pasto se agota y en consecuencia al final tenemos una tragedia de la cual nadie puede vivir. Quiero presentar este razonamiento de manera gráfica. Imaginémonos esta zona de pastoreo común donde el óptimo que permite mantener el estado de los pastos a través del tiempo son 2 ovejas por cada uno de los pastores. Tenemos 2 pastores, el pastor blanco y el pastor amarillo, cada uno pone 2 ovejas y eso sería como un óptimo social y un óptimo de sostenibilidad ambiental que nos permite mantener esa zona de pastoreo común. Nos permite mantenerla productiva a lo largo del tiempo para ambas personas. ¿Listo? Sin embargo, según el razonamiento de Harding, tanto la persona blanca como la persona amarilla tienen incentivos a poner una oveja adicional en esa zona de pastoreo común. ¿Cierto? Sin embargo, mire que esa zona de pastoreo común empieza a perder pasto, por eso lo graficamos aquí con esa pérdida de color intenso de un caso al otro. Miren esta situación. ¿Listo? Entonces se debilita, se empieza a acabar un poco el pasto. La persona blanca se da cuenta, igual que la persona amarilla, que el pasto empieza a agotarse. ¿Cuál es el incentivo? ¿A sacar la oveja de esa zona de pastoreo común? La respuesta de Harding es no. En realidad tiene incentivos a intentar extraer la mayor cantidad de ovejas, producir la mayor cantidad de ovejas lo más rápido posible, ojalá antes que el otro pastor. Como el juego es simétrico, los dos están pensando de la misma manera, en consecuencia ponen una oveja adicional que sigue con esta tarea de reducir la cantidad de pasto en esa zona común
Y eso va a seguir sucediendo hasta que finalmente la pregunta es, ¿y con qué pasto producimos? ¿Hay zona de pastoreo común? Hay una zona común, pero ya no hay pastos comunes, ya no hay recurso común. Hay típicamente un problema de rivalidad en el consumo que llevó a esta situación y de no exclusión. ¿Listo? En consecuencia, en el largo plazo, todos van a estar muertos. Las ovejas no van a poder vivir, las personas no van a obtener ingresos de las ovejas y todos estaremos muertos. ¿Listo? Entonces, la pregunta de Harding es, bueno, ¿y cómo pensar esto de una manera un poquito más robusta, más sistemática? A partir de un juego, de teoría de juegos. Y esto lo va a hacer tanto Harding como Ostrom intentando comprender a Harding. Es un juego muy simple, es un juego en el cual tenemos dos jugadores, ¿cierto? Las estrategias de esos dos jugadores van a estar asociadas a cuántas ovejas, cuántos animales utilizar en el pastizal, entendiendo que hay un número máximo que ese pastizal puede soportar. Vamos a decir, ese número máximo son 2 ovejas por pastor. ¿Listo? Y tenemos 2 jugadores, 2 pastores. Las estrategias de esos dos pastores van a ser cooperar o desertar. Cooperar en el sentido de cada uno poner solo 2 ovejas o desertar en el sentido de poner más de 2 ovejas en esas áreas comunes. Lo que vamos a mostrar es que la estrategia dominante para ambos pastores es desertar, que es el peor escenario posible para la sociedad, el escenario menos óptimo. La forma de graficar esto es a partir de un juego. Entonces miremos este juego. Esto es un árbol de un juego que representa básicamente un dilema del prisionero que nos permite entender mejor el dilema de la tragedia de los comunes. ¿Listo? Entonces, tenemos 2 jugadores, un jugador representado en rojo, cuyos pagos están también en rojo en esta parte superior del árbol, ¿listo? Y un jugador verde, azul, verde, el número 2, cuyos pagos están representados en esta segunda fila en el video, ¿listo? En esta segunda fila del árbol. Entonces, para entender por qué llegamos a esa estrategia dominante, resolvamos esto a partir de pequeños partes del juego, subjuegos. Miremos esta situación del jugador 2, el lado izquierdo. ¿Listo? En ese lado izquierdo, ¿qué sucede? El jugador 2 observa que el jugador 1 coopera. ¿Cuál sería la decisión racional, según esta teoría de elección racional tradicional, cuál sería la decisión racional del jugador 2? ¿No? Si el jugador 2 se da cuenta que el jugador 1 está cooperando y que entonces estamos en el lado izquierdo del juego, observe que él obtiene mayores pagos si deserta. Tiene 11 de pago versus 10, en consecuencia va a decidir desertar, va a decidir poner más ovejas. El razonamiento es otra vez el mismo de Harding. Si yo veo que el otro pone 2, yo igual pongo 2, 3, 4, porque me interesa tener la mayor producción y los mayores ingresos, sobre todo en el corto plazo. ¿Listo? Viendo que además eventualmente se pueden agotar en los pastos, yo intento aprovecharlo más rápido lo poco que hay. ¿Listo? Ahora miremos el juego de imagine la decisión del jugador 2 si el jugador 1 deserta, es decir, el lado derecho de esta gráfica. En ese caso, entonces, el mayor pago que va a recibir el jugador 2 es 0, que es claramente mayor a -1 y otra vez está asociado a desertar. Por lo tanto, sabemos que el jugador 2 necesariamente va a desertar en este juego, que es típicamente lo que sucede en un dilema del prisionero, ¿no? Ahora, miremos la decisión del jugador 1. El jugador 1 ya sabe, viendo estos dos subjuegos, que el jugador 2 va a desertar, es decir, que estamos en este juego de -1, 11, de pagos de -1, 11, -1 para el jugador 1, 11 para el jugador 2, o 0, 0. ¿Cuál será la decisión racional para el jugador 1? Escoger 0, que es mayor a -1. En consecuencia, el equilibrio de Nash, se llama esto, del dilema del prisionero es 0, 0, que es desertar, desertar, que es el peor escenario posible para la sociedad. Es un equilibrio en el sentido de que ninguno de los dos jugadores tiene incentivos a separarse unilateralmente de esa situación, a jugar otra estrategia diferente a desertar, pero claramente es un subóptimo social, es una pérdida de eficiencia social, la cual otra vez ya vimos, todos van a estar muertos en el largo plazo, ¿no? Harding dice, bueno, pero esta tragedia de las comunes podríamos intentar resolverlo a partir de identificar la raíz del problema. La raíz de este problema es que los derechos de propiedad están mal definidos, es decir, tenemos un territorio común en el cual nadie puede excluir a otra persona. ¿Qué pasa si definimos mejor esos derechos de propiedad? El teorema de Coase nos dice que si efectivamente los definimos mejor, incluso si hay externalidades positivas o negativas, la solución puede obtenerse a partir de intercambios privados
cuando hay bajos costos de transacción. En cualquier caso, si definimos mejor los derechos de propiedad, cada uno de los agentes en realidad se enfrentará a maximizar el uso que tiene del pedazo de pastoreo que tiene a su disposición, ¿no? En consecuencia, esta persona va a estar obligada a pensar en el largo plazo y va a estar obligada a pensar en el largo plazo básicamente porque su zona de pastoreo es suya, solamente suya. No puede intentar obtener pastos de su vecino. En consecuencia, esta persona ahora va a ser racional y probablemente estos pastos no se agoten en el tiempo. Pero incluso si se agotan es responsabilidad de cada quien. ¿Listo? Entonces deja de ser un problema de economía pública, se vuelve un problema de economía privada y sabemos que en esta economía privada la maximización intertemporal de las funciones de utilidad de estos agentes van a permitir que los pastos se conserven relativamente bien. Sin embargo, el problema es que muchas veces estos derechos privados no pueden establecerse. Piense, por ejemplo, en las aguas del río, en el aire que respiramos, en los peces y frutos del mar que se mueven a través del mar. ¿Cómo hacer para definir derechos de propiedad privada sobre ese tipo de recursos que fluyen? Esos tipos de recursos que no somos capaces de entregarle un pedacito a cada individuo en la sociedad. ¿Cómo a veces definir derechos de propiedad y garantizar que esos derechos se cumplan? Es decir, vigilar sobre el cumplimiento de esos derechos. El problema allí es que no siempre se pueden definir esos derechos y a veces cuando se puede, los costos de transacción, los costos de vigilancia y garantía de esos derechos de propiedad se vuelven prohibitivos para una autoridad estatal. En consecuencia, ¿cierto? Nos toca buscar otra solución diferente a esa definición de derechos de propiedad. Muchas veces no se puede. Entonces piense otra vez los camarones o los moluscos en el mar, los peces, el agua que baja de los ríos, los peces de los ríos. Efectivamente este tipo de recursos son difícilmente privatizables. Entonces, ¿qué hacer? De pronto crear reglas de juego para resolver el problema, que es una solución que plantea Harding y algunos otros economistas en la década de los 60s y 70s. ¿Listo? Entonces, imaginémonos una autoridad externa como un Estado que tenga información completa para crear un conjunto de sanciones y de reglas y vigilar el cumplimiento de esas sanciones y reglas. En consecuencia, miren que esta matriz, que es igual a la que teníamos previamente, ha cambiado casi igual, en el sentido de que ha cambiado ahora porque se reducen los pagos de las personas que desertan, ¿no? Quienes desertan ahora enfrentan pagos menores de -2 unidades. ¿Listo? Ese es el castigo. Si usted pone más de 2 ovejas en este pastizal, yo le quito ingresos equivalente a -2 en esta matriz de pagos. En consecuencia, si ustedes vuelven a hacer el razonamiento sobre el equilibrio de este juego, ahora van a observar que el equilibrio es cooperar, cooperar. Fantástico, eso significa que si el Estado fuera omnipresente y pudiera vigilar a todo el mundo y castigarlo en consecuencia, podemos obtener un resultado, un óptimo paretiano que al mismo tiempo es el equilibrio del juego y que permite sostenibilidad ambiental. ¿Cuál es el problema? Dice Ostrom, que es una cosa que ya vienen reconociendo muchos economistas entre los 70s y 80s. El problema es que esa vigilancia difícilmente se puede pensar en términos de una autoridad que tenga información completa. Típicamente predomina en el mundo información incompleta, sobre todo para el Estado. El Estado le toca ponerse a vigilar a la gente y castigar. Pero obviamente como sus recursos son limitados, va a terminar a veces castigando la cooperación de manera equivocada y a veces va a castigar la deserción de manera correcta. Y eso dependerá de un conjunto de probabilidades asociadas a qué tanto gasta en vigilancia de las actividades de los privados sobre esos recursos comunes. ¿Listo? Si ustedes se ponen a jugar un poquito y los invito a que lo hagan, intenten buscar cuáles son esos valores límite de X y Y a partir del cual el equilibrio de este juego se parece al del dilema del prisionero tradicional donde los jugadores desertan, o cuando se vuelve ese juego que teníamos a la izquierda donde los jugadores cooperan. ¿Listo? En cualquier caso, el problema es que van a ver, esa probabilidad es relativamente alta, ¿cierto? Si ustedes piensan, por ejemplo, que se castigue adecuadamente la deserción, ¿cierto? Con probabilidad alta, una probabilidad del 90%, se van a dar cuenta que efectivamente podemos obtener cooperación. Pero si el Estado no se equivoca,
Por ejemplo, como en el caso colombiano puede estarse equivocando el 90% de las veces, es decir, x es igual a 0.9, en realidad se van a dar cuenta que este juego se vuelve otra vez el dilema del prisionero. Y entonces el resultado es desertar, desertar. El punto de esta discusión es el siguiente, es que finalmente la situación predominante en el mundo real es de información incompleta y asimétrica donde el Estado no puede acceder a un conjunto de información de cómo los privados están explotando los recursos naturales. Piense en la selva amazónica en Colombia, los peces en los ríos colombianos o los peces en las costas colombianas, los otros frutos del mar, qué tanta agua utilizan las personas para lavar, para sus procesos productivos y demás de cada uno de los ríos del país. Es decir, el Estado difícilmente tiene suficiente información para, incluso si crea la regla, hacerla cumplir adecuadamente para evitar la sobreexplotación del recurso, ¿no? Y la forma de hacerlo sería incurriendo en costos excesivamente elevados, costos de transacción, de vigilancia y control de esas reglas, que estados débiles como los países en desarrollo difícilmente pueden realizar, dice Ostrom. ¿Listo? En consecuencia, las soluciones estatales pueden ser muy deficientes. Y incluso si el Estado crea reglas magníficas que efectivamente garantizarían hipotéticamente la conservación de esos recursos comunes, de facto en la práctica va a fallar. ¿Listo? Por esos costos de vigilancia y control. Pero Ostrom, cuando se pone a trabajar sobre esto, se encuentra con un tema que la economía tradicional no había estudiado. Todo esto podíamos encontrar en la economía típicamente, elección racional tradicional de los años 50, 60, sin ninguna modificación de las funciones. Sin embargo, Ostrom se da cuenta de otro problema de la intervención del Estado. Muchas veces las comunidades locales perciben como impuestas las soluciones que vienen desde el Estado, desde los tecnócratas, desde los expertos ubicados en las capitales de los países. Y esa imposición, esa noción de una regla heterónoma, es considerada como injusta, como una violación a la autonomía comunitaria, y las comunidades terminan reaccionando frente a eso, incumpliendo la norma. Para poner un ejemplo, si usted se mueve a algunas de las costas del país, por ejemplo, como lo hizo Jorge Higinio Maldonado durante más de 10 años en la isla de Barú, y les pregunta a las comunidades, por ejemplo, en este caso de la isla de Barú, ¿por qué la gente no cumple las reglas de conservación de los recursos si se están dando cuenta que efectivamente esos recursos, los peces del mar, están disminuyendo, están siendo cada vez más difíciles de obtener? ¿Por qué la gente no sigue las reglas del Estado que permitiría la sostenibilidad de esos peces? Y lo que encontraba Jorge Higinio es una cosa que Ostrom también encuentra sistemáticamente en sus investigaciones, y es que las comunidades dicen: el Estado solo viene aquí un poco, perdón la palabra, a jodernos, a molestarnos, no viene a traernos educación ni salud, no tiene presencia permanente, no tiene provisión de bienes públicos permanentes, pero eso sí, en cambio, nos pone reglas que restringen nuestra actividad económica. ¿Listo? Entonces, las comunidades, cuando perciben que las reglas son heterónomas, provienen de afuera, son impuestas desde arriba, las comunidades reaccionan mal a esas reglas y las incumplen. Entonces, no solo el problema es que el Estado tiene poca información, como lo veíamos en este juego de la derecha, para vigilar y controlar el cumplimiento adecuado de las reglas, sino que incluso esas reglas muchas veces son percibidas como equivocadas, como horribles, y la gente decide no seguirlas. Frente a esto, entonces, Ostrom introduce dos grandes cambios frente a esta literatura de Harding. Lo que tenemos hasta aquí es que efectivamente va a haber tragedia de los comunes, que los recursos comunes, dado que hay rivalidad y no exclusión, la gente actuando racionalmente va a tender a sobreagotarlos, va a extraer más agua, va a extraer más peces, va a exponer más ovejas en los pastizales, va a quemar más partes de la selva amazónica, etcétera, etcétera. ¿Listo? El resultado es sumamente pesimista. Ostrom va a presentar una visión un poco más optimista, pero para eso necesita introducir dos cambios. La primera es cambiar de método. ¿Cierto? Es un cambio metodológico en la forma de hacer economía. El mundo de Harding es un mundo hipotético deductivo. Primero pienso en agentes racionales y después miro qué harían esos agentes racionales en términos de gestión de recursos comunes. Es una aproximación típica de la economía que viene desde la época de Ricardo, donde yo arranco de un conjunto de principios básicos y de ahí deduzco conclusiones.
Lo que va a hacer Ostrom en realidad es, es cambiar de método y utilizar un método mucho más inductivo basado en el trabajo de campo y en los experimentos en campo. Se va a ir a mirar lo que efectivamente hacen las comunidades, intentando saber si efectivamente a las comunidades les pasa lo que sugiere Garrett Hardin de Tragedia de los Comunes sobre explotación del recurso. Lo que encuentra a grandes rasgos Ostrom cuando hace trabajo de campo es que la gente no sobreexplota el recurso, pues no siempre. Hay comunidades en las que sí, hay comunidades en las que no. Ostrom, haciendo su trabajo de campo, se encuentra una enorme heterogeneidad de resultados. Encuentra comunidades que logran preservar sus recursos, que crean reglas autónomas y culturalmente aceptadas dentro de la comunidad sin que sean impuestas de afuera, y la gente cumple esas reglas y gestionan en consecuencia bien los pastos, el agua, ¿no? Todos aquellos recursos comunes que tengan a su disposición. Sin embargo, también encuentra en ese trabajo muy heterogéneo que hay comunidades que no logran organizarse, que no logran darse reglas entre sí y que incluso incurren algunas de ellas en violencia y guerras internas sobre el control de esos recursos comunes. Lo que va a llevar a Ostrom a estudiar, bueno, ¿y por qué sucede lo uno o lo otro? ¿Listo? ¿Cuándo sucede lo uno o lo otro? También hay un cambio teórico. Ostrom va a dejar de suponer de entrada que la gente es racional en el sentido tradicional, donde la gente busca maximizar una función de utilidad asociada a sus ingresos absolutos. Lo que dice Ostrom es que es mucho más complejo que esto, que la gente es motivada no solo por sus ingresos absolutos, sino también por reciprocidad, por la búsqueda de pertenecer a la comunidad, que la gente está motivada también por reglas de justicia que están asociadas a reglas construidas cultural, históricamente dentro de las comunidades, que la gente tiene también preferencias altruistas, que su vecino le importa, ¿cierto? Y no solo le importa para compararse, para ganar estatus social, sino que muchas veces le importa honestamente, intenta ponerse en lugar del otro y actuar de tal forma que el otro también se vea beneficiado, que hay una especie de construcción de identidades donde la comunidad importa en la decisión propia. Y eso es más fácil de pensar a partir de la economía comportamental, específicamente a partir de funciones de distancia social que ya hemos visto en este curso previamente, en la cual la gente quiere pertenecer y en consecuencia quiere no alejarse mucho, por ejemplo, del uso promedio de los recursos comunes que otros miembros están haciendo. ¿Listo? Quiere identificarse como una persona miembro de X comunidad y en consecuencia debe actuar como el promedio de esa comunidad actúa. ¿Listo? Es esta búsqueda de pertenecer, de ser reconocido como, de construir la identidad en relación con los otros, ¿no? De tener algo de reciprocidad. Yo voy a cooperar y a poner 2 ovejas si mi vecino pone 2 porque yo creo que es lo justo, porque yo creo que es lo que yo quisiera que el otro hiciera si yo me pusiera en el lugar del otro. ¿Listo? Una cosa de ese estilo. Entonces, eso que se puede comprender más fácilmente desde Smith, Veblen y la economía comportamental que sustituye esa teoría de elección racional tradicional. ¿Listo? En consecuencia, Ostrom va a decir, mire, en lugar de suponer que pueden diseñarse soluciones institucionales óptimas con facilidad e imponerse con bajos costos mediante la intervención de autoridades externas, un poco lo que intentaba hacer Harding y la gente que trabajó sobre la tragedia de los comunes en los años 60 y 70, argumento, dice Ostrom, que corregir las instituciones es un proceso difícil que demanda mucho tiempo y acarrea conflictos. ¿Cierto? Por eso algunas comunidades lo logran y otras no. Algunas logran construir entidades como consejos comunitarios y construir desde ahí reglas y otras no. Y otras se involucran en conflictos complicados. Algunos de esos conflictos pueden resolverse de manera pacífica, otros no. Dice Ostrom, es un proceso que requiere información confiable sobre las variables de lugar y de tiempo, una información que típicamente las autoridades externas, como el Estado, no tienen, así como un amplio repertorio de reglas culturalmente aceptables. Culturalmente aceptables. El amplio repertorio significa que va a haber muchas reglas, cada comunidad se da reglas, no tenemos una fórmula que le funcione a todo el mundo y las reglas en cualquier caso deben ser culturalmente aceptables. Si no son culturalmente aceptables, la gente las rechaza, como sucedía con las reglas impuestas por autoridades externas. Entonces, la clave es que las comunidades se organicen entre sí. Y lo que dice Ostrom es, a veces sucede. La clave es pensar en la construcción de normas sociales. Y para la construcción de normas sociales ya se imagina un juego de este estilo en donde mire que cada uno de estos subjuegos es un juego del dilema del prisionero, pero en realidad hay que pensar en un juego más grande.
en el juego de cómo diseñar instituciones y sobre todo cómo repartir el costo de hacer cumplir las reglas de manera equitativa. Entonces hay que diseñar reglas de juego de tal manera que los costos de vigilancia asociados a esas reglas de juego estén repartidos equitativamente. La forma en que se puede lograr este tipo de resultados es hablando, creando canales de comunicación, creando una especie de democracia deliberativa al interior de las comunidades donde efectivamente todas las miembros, todas las partes participen en la construcción de la regla y todas las partes tengan una tarea para hacer cumplir esa regla. Y más o menos esas tareas sean similares al interior de los miembros de la comunidad, ¿cierto? Cuando eso sucede, efectivamente hay un menor costo de cumplir el acuerdo que si el Estado lo intentara hacer cumplir. Ese costo, insisto, de ser equitativo, de estar repartido de manera igualitaria o más o menos igualitaria al interior de la comunidad. La otra ventaja que tiene esto es que la información es descentralizada, todos los miembros se están controlando mutuamente. Muchas veces ese control no es un control necesariamente explícito, muchas veces implícito. ¿Listo? Y incluso si hay conflictos que de tanto en tanto va a aparecer sobre si están cumpliendo los partes esas reglas, van a aparecer unos árbitros que van hasta apoyar sus decisiones en sanciones sociales y por lo tanto va a ser mucho más fácil aplicar esas sanciones de esos árbitros sobre lo que está sucediendo al interior de la comunidad. La clave entonces, dice Ostrom, es que las comunidades se organicen para gestionar esos recursos. ¿Listo? Un poco, eso va a llevar a hablar de los dilemas de lo colectivo. Ya no se habla de tragedia, la noción de tragedia era muy pesimista. Se habla de dilemas de lo colectivo, que está asociado a esta literatura de acción colectiva. Cómo actuar en conjunto para alcanzar ciertos objetivos que se han determinado previamente, en este caso, la conservación del recurso común. Esa discusión de dilemas de lo colectivo está basado en Behavioral Economics y está basado en esta idea de reciprocidad donde yo coopero si mi vecino también lo hace. ¿Listo? Que es típicamente un caso especial de preferencias prosociales que puede modelizarse como lo vimos en diapositivas anteriores. El mensaje de Ostrom es que las instituciones comunitarias desde abajo funcionan mucho mejor que cuando son desde arriba, las reglas. Que el desarrollo funciona mucho mejor cuando es bottom-up que cuando es top-down. El problema es que tradicionalmente los economistas habían pensado lo contrario. ¿Listo? Que la comunicación, dice Ostrom, al interior de las comunidades es central, que permite llegar a acuerdos vinculantes. Y eso significa que los economistas deben empezar a prestar la atención de cómo funciona la comunicación, el lenguaje. Una cosa que tradicionalmente había sido descuidada, excepto por algunos autores como Smith, ¿no? Y sugiere finalmente que las desigualdades al interior de esas comunidades son claves. Cuando las comunidades y las sociedades son muy desiguales, es difícil construir entidades comunitarias, es difícil construir mecanismos de comunicación permanentes para la resolución de conflictos, es difícil llegar a acuerdos. Cuando las comunidades son mucho más igualitarias, ¿cierto? A su interior, la distribución de la riqueza y del poder es mucho más equitativa. En esos casos es mucho más fácil alcanzar acuerdos que permitan resolver esos dilemas de lo colectivo. ¿Listo? La clave, finalmente, va a decir Ostrom, es diseñar esquemas conjuntos entre estados, comunidades locales y comunidades internacionales que permitan que las comunidades locales se den algún conjunto de reglas. ¿Listo? Quiero terminar ya este largo video diciendo estos temas sobre dilemas de lo colectivo y esta herencia del pensamiento de Ostrom ha sido retomado en la facultad por 3 personas en este momento, que son Juan Camilo Cárdenas, el actual decano, termina su periodo este semestre, María Alejandra Vélez, quien está dirigiendo ahora el CECED y que ha sido profesora de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes durante mucho tiempo, y Jorge Higinio Maldonado, quien ahora va a ser profesor titular de la facultad. ¿Listo? Los 3 han venido publicando papers como estos, algunos en conjunto, donde por ejemplo están María Alejandra y Juan Camilo Cárdenas escribiendo sobre comunidades, gestión de recursos comunes en comunidades particulares de Colombia, en el Pacífico colombiano, por ejemplo, o este famoso libro del que ya les habíamos hablado, El pescador de Barú, les habíamos hablado al principio del curso, es un libro fantástico de descarga gratuita. Los invitamos a revisar este tipo de cosas. ¿Listo?
Hasta aquí como la discusión, lo que hemos visto como para concluir aquí es que mientras los economistas que utilizaban la teoría de elección racional eran muy pesimistas sobre la posibilidad de gestionar adecuadamente los recursos comunes en los años 60 y 70, basados en el trabajo de Garrett Hardin, hoy a partir de las contribuciones de Elinor Ostrom, la primera mujer Nobel en economía, hemos llegado a a conclusiones según las cuales no necesariamente siempre va a haber sobreexplotación, a veces sí, a veces no. La clave está en la construcción de instituciones al interior de las comunidades y muchas veces podemos esperar una buena gestión de recursos comunes cuando esas comunidades cumplen ciertos requisitos como darse reglas a sí mismos, como crear canales de comunicación que permitan resolver conflictos de manera adecuada. ¿Listo? Paremos aquí y nos vemos en la próxima ocasión.